Es martes de mesa política. Aquí la gente está diciendo si no va a venir Damián. Hoy no viene Damián, pero estará con nosotros si se conecta. Arturo Ávila, a quien ya tenemos, es a Juan Zavala, de Movimiento Ciudadano. ¿Ya lo tenemos? ¿Cómo estás, Juan? Bien, Adela, con el gusto de saludarte y de verte. ¿Por qué no vienes? No, porque vamos saliendo de la Junta de Coordinación Política hace ahorita y porque hoy a las 11 de la mañana en punto vamos a estar iniciando la sesión. Sí, ya, me platicaron que es por eso. Ajá. Oye, Este, pues, ¿cómo ves todo, mi querido Juan? pues triste, o sea, triste, Adela, triste, creo que hoy de hecho, sí quería empezar con ese tema. Yo creo que la mayor parte de la gente que te escucha debe haber escuchado en los días anteriores el tema sobre las 40 horas, el tema que se está discutiendo. Yo creo que en estos momentos en el Senado iban a tener un desayuno con el secretario del Trabajo y posteriormente iban a discutir este dictamen. Y sí es un tema fundamental, Adela. Fíjate, lleva en la Constitución, desde que se promulgó en 1917, está que las personas tienen la obligación de trabajar 6 días, trabajar 6 días a la semana y solo uno de descanso. 109 años, Adela. O sea, pasamos de ser una economía agrícola a una economía industrial, a una economía como hoy digital, de servicios, moderna, y sigue siendo un solo día de descanso. Y se la pasaron en Morena diciendo un año y medio, desde 2024 hasta hoy, febrero de 2026, diciendo, ahí viene la iniciativa de la presidenta, es que le está consensando, es que le está hablando con empresarios, le está platicando con los distintos sectores. Y de repente la mandan a Adela, y no solamente se va hasta el 2030 la reducción de las De 40 las horas. horas, sino que todos pensamos que iban a venir los 2 días de descanso. Pues esa era la naturaleza de la reforma, que la gente tenga más tiempo para descansar. Y la gente dice, es que no somos productivos en México, pero es que hay que pensarlo al revés. No hemos sido productivos porque pasamos una cantidad de horas increíble en la oficina. Y eso ha dado como resultado que el país no crezca, que los patrones no estén contentos y no estén satisfechos, y una clase trabajadora pues agotada con el clásico y famoso que ahora se dice con el burnout, pero completamente agotada, completamente Súmale, cansada. súmale todas estas horas de oficina y súmale los traslados, ¿no? En determinados Bueno, lugares, como la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? y los traslados, ¿no? Entonces, sí me parece que el tema de las 40 horas es muy importante porque es discutir como sociedad cómo queremos vivir. Al final del día de eso se trata, de decir, oye, pues no queremos trabajar para vivir para trabajar. Queremos trabajar para poder vivir, para dedicarle el tiempo, pues a lo que importa, a los amigos, a la familia. El trabajo también importa, pero no es lo único que importa. Y en este país somos hoy, ya pasando a Colombia, el país de la OCDE que más horas trabaja a la semana. Y otra vez, ¿eso en qué ha resultado? Pues seguimos creciendo de manera muy mediocre. El año pasado apenas crecimos al 1,5%. Este año no vamos a crecer al 2%. Y frente a eso, no replantearnos la manera en la que estamos trabajando, en la que estamos produciendo, me parece que es un gravísimo error. Y yo sí pensé que iban a mandar esta iniciativa con los 2 días de descanso. Entonces es muy evidente que hay dos visiones hoy que se están discutiendo en el Senado. Una que es la de Morena, que solo es un día de descanso a la semana, y la de Movimiento Ciudadano, que estamos proponiendo que sean 2 días de descanso a la semana. Mucha gente va a decir, es que ustedes no quieren que trabaje la gente. No, que la gente trabaje, nada más que se les paguen esas horas extras por estar trabajando. Y que con su tiempo la gente haga lo que quiera. Si también, Adela, con ese tiempo, con ese día extra de descanso, la gente puede tener otro trabajo, dedicárselo a una maestría para mejorar en su propio trabajo, trabajar más horas extras. Al final se trata de darle a las y a los trabajadores más tiempo, más libertad para decidir qué hacer con su vida. Pues sí, pues sí. Y Pues sí. podríamos ser mucho más eficientes, ¿no? Y también, es que yo creo que es parte de también, ¿no? La cultura de la eficiencia, pero yo creo, Adela, y estoy convencido que la famosa hora nalga tiene que ver con eso. Sí, Pues claro. si vas a estar 10 horas en la oficina, pues bueno, pues vas, comes, te la tomas a la ligera, etcétera, etcétera. Si empezamos a pensar en maneras distintas de trabajar, de producir, de ser efectivos y de ser eficientes, entonces pues podemos entrar a esa conversación, pero hoy en día no lo hemos hecho por los mismos motivos.
Entonces, la verdad, yo sí creo que se trata de un tema fundamental para el país. Hay millones de personas que trabajan esos 6 días a la semana, que esto sí les cambiaría la vida. Y creo que como país nos va a cambiar la vida poder discutir las maneras en las que debemos ser más eficientes como país, más productivos, más orientados hacia objetivos. Y eso pues parte de discutir sobre la cultura en los sitios de trabajo. Yo creo que sí se trata de una traición, así te lo digo Adela, de Morena a la clase trabajadora, porque lo estuvieron 1 año y medio esperando para esta iniciativa, para que terminen saliendo con que va a ser solo un día y no dos de descanso. ¿Y entonces qué cambiaron? Bueno, la reducción, la jornada laboral Ujú. se va a ir reduciendo paulatinamente hacia el 2030. En el Ya. 2030, la idea de la presidenta pues, es que salga y diga, bueno, ya son 40 horas, pero si no se cambia y no se establece en la Constitución. Yo de hecho, Adela, fue la primera iniciativa que presenté como diputado en octubre del 2024. Ya la habían presentado, obviamente, Jorge Álvarez Maínez la presentó la legislatura pasada, la habíamos presentado desde el 2016, y eso dice que en la Constitución se señale claramente que son 5 días de trabajo por 2 días de descanso. Y pues si las personas quieren trabajar más y ganar más, etcétera, pues entonces que paguen, que les paguen las horas extras. Yo estuve con Patricia Mercado en una gira por todo el país, Adela, platicando con trabajadores, con empresarios, con estudiantes, con maestros del tema. Hicimos foros en 10 estados de la República. Pero, por ejemplo, hay muchas mamás, Adela, nos tocó en una mina en Sonora, eh, pues diciendo, a mí no me interesa que me paguen más, yo quiero pasar el fin de semana con mis hijos, porque llego el domingo y estoy completamente cansada, con lo que tú decías, Adela, porque decía, no solamente son mis 8 horas, sino las dos de traslado, Sí, las claro. dos de regreso a la casa, el cansancio, el estrés que eso conlleva, y me dice, pues tengo al final 6, 7 días a la semana para aprovechar con mis hijos. Oye, pues Yo, hay muchos motivos para estar tristes, ¿no? El asunto de los Sinaloa. mineros, sin duda, sí. Pero antes, y así, a ver si mientras se conecta Arturo, te quería preguntar, ¿tú eres tan fan del americano como tu familia? Sí, sí, soy fan, Adela, sí, sí, Ya, fan, fan. De hecho, la vi con mi familia. sí, pues se juntan, ¿verdad? Este, Y lo ven. Sí, ahí con Luis Felipe que te mandaba saludos Ah, también. mira, oye, ¿y cómo que el partido muy aburrido? Yo la verdad ni me enteré quién jugaba en el concierto de Bad Bunny, ¿no? Este, porque estuvo Ajá. aburrido, ¿no? El partido. Sí, sí fue un partido aburrido. Pues sobre todo, pues Seattle tenía una muy buena defensiva. Los Patriotas, pues todos creíamos que tenía, no que era la mejor ofensiva, pero un poco mejor de lo que se vio. Entonces, pues terminó siendo de más puntos al final, pero al medio tiempo iban 12-0. Era un partido donde no había habido un touchdown, lo cual nunca, pues ha pasado muy pocas veces en la historia de la NFL que no haya ni un touchdown al medio tiempo. Entonces sí, terminó siendo un partido donde en todo momento se vio que un equipo dominaba y que eso no iba a cambiar, ¿no? Entonces Ajá. eso Ujú. pues ya te quita La la emoción, emoción del claro. espectáculo, ¿no? Oye, Pero efectivamente el concierto de Bad Bunny, pues, y, pues sí fue. No, no sé tú qué te pareció a ti. a mí me gustó mucho, sobre todo porque por esta propuesta, ¿no? De protestar con una Una fiesta, alegría. ¿no? Protestar con alegría, porque eso fue una protesta y un pronunciamiento político importante, un pronunciamiento social. A mí, la verdad es que no soy fan de Bad Bunny porque no lo escucho y ni le entiendo cuando lo escucho. El otro día les dije que había que ponerle subtítulos. No entiendo todo, ¿no? Pero me parece que fue un gran espectáculo. Y yo no sé, ¿has ido a algún concierto de Bad Bunny? No, ahora quería ir, pues, como digamos, como fenómeno Ah, social, pero exacto, dicen que es no una pude. experiencia muy impresionante, la verdad, un concierto de Bad Bunny muy impresionante. Pero me pareció importante, me pareció muy importante el hecho de que Donald Trump, pues también fijara postura, o sea, increíble, ¿no? Lo hizo Sí, enojar, lo hizo sí, sí. enojar. Sí, sí, pues estaba muy enojado desde que la liga anunció que, Que sería él. iba a ser para él. Y yo como tú, o sea, a mí lo que me gustó mucho fue que no tuvo que recurrir como, no solamente no recurrir al odio, sino recurrir a alguna provocación, ¿no? Tener algún
símbolo, digamos, para hablar de a lo que se quería referir, pero los mensajes me parece que fueron tan claros, tan contundentes, y eso, ¿no? Como que organizó esta fiesta donde además pues invita a Lady Gaga, a Ricky Martin, como otros artistas, como decir, bueno, pues, pues Aquí esta fiesta se trata de estamos. todo, ¿no? Y ese final, ¿no? De aquí vamos a seguir. Aquí vamos a seguir, Aquí ¿no? seguimos y aquí vamos a seguir. Y estas como instantáneas, ¿no? Que nos regaló de cómo viven los latinos en Sí, sí, Estados sí. Unidos, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, lo del niño fue también un detallazo Lo del dormido ahí. niño fue un Y ya detallazo. a Pero la mitad de la boda. todo un poco, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, bueno, sí Fueron como supiste, ¿no? varias instantáneas. Los cuates que se casaron, ¿no? Los Salió la casó un historia. pastor, sí, sí, sí. Pero pues estos cuates dijeron, bueno, pues ya mandamos un chorro de invitaciones pues, a Bad Bunny, ¿no? Entonces los busca el equipo de Bad Bunny. Ah, pues creo que nos va a mandar una foto ahí firmada. Y, oye, no, pues se pueden venir al medio tiempo para casarlos ahí. Entonces, como dices, creo que cuando haces una protesta así, con alegría, con esperanza, con optimismo, es muy distinta, ¿no? Y yo vi incluso a los republicanos, digamos, más rudos y todo, se veían sus mensajes tan fuera de contexto, como tan enojados, tan Ujú. molestos, que dices, algo tocó, ¿no? O sea, tocó Algo una tocó, fibra claro. importante y especial, ¿no? Y yo creo que eso, como dices, pues sí fue un elemento de alegría. Yo creo que de alguna manera rara todos sentimos como esperanza, ¿no? Y raro porque, como dices, pues no es que estuviera hablando de una política pública en particular, no es que estuviera haciendo una crítica puntual, pero de alguna manera, pues decir, pues estamos unidos, ¿no? Estamos unidos como latinos, como comunidad. También me parece que el propio mensaje que da la comunidad de Estados Unidos de decir, oye, pues yo me considero americano, pero en un sentido pues mucho más amplio, mucho más rico, mucho más diverso, mucho más incluyente. Y yo creo que ese es el tipo de discursos que hoy no están, pues que no escuchamos en Estados Unidos. De alguna manera fue como un mensaje con matices, con detalles y con simbolismo y me parece que, bueno, pues por unos minutos y por las horas posteriores, pues yo creo que muchos terminamos como optimistas, esperanzados, de también recordar en momentos ahora sí que sombríos, tristes, pues la fuerza de la música, la fuerza de la alegría. Yo creo que fue un gran momento y que todos los que lo vimos, nos emocionamos Sí, mucho. yo creo que sí. Yo también creo que sí. Y bueno, pues creo que rompió todos los récords, ¿no? Todos los récords, todos los récords. Sí, 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 todos. Todos los de audiencia de medio tiempo, absolutamente todos. Sí, 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 muy impresionante. Y estaba yo escuchando, me lo agarré ahí medio empezado, un comentario, pero que hasta aumentaron las inscripciones en Duolingo para aprender a hablar español. Ah, eso no lo había visto, ¿eh? A ver, ahora que me lo confirme el jovencito Murrieta, pero me impresionó muchísimo que en Sí, unas sí. horas aumentaron las suscripciones para aprender español. Sí. Bueno, y es que nunca había visto, digo, habíamos visto espectáculos de todo tipo en el Super Bowl, pero nunca en un idioma distinto al inglés, Sí, ¿no? claro. Incluso el que hicieron hace, me parece, 5 años, 6, que fue también muy bueno, el de Shakira y Jennifer López, J-Lo, pues fue ajá. completamente, incluso canciones que Shakira tiene en español, las cantó en inglés. Entonces, ese solo hecho, el hecho de que haya un artista cantando en español, en el deporte más americano de todos. O sea, si hay un deporte que Justo. prácticamente solo se juega en Estados Unidos, que tiene una audiencia completamente, pues sí, estadounidense, americano, un seguimiento así, pues es la NFL, ¿no? Entonces, el simbolismo ya de por sí que estuviera él ahí, y que la liga también, pues que se diera cuenta de cómo esta música, este personaje, ha permeado en las nuevas generaciones, que su mensaje está llegando, pues bueno, me parece que por todos lados fue un mensaje como muy potente, muy revelador. Y además creo que todos como que los latinos, pues nos sentimos como empoderados por nuestra música, por nuestra tradición, por tener un lugar protagónico, eh, pues en un momento tan importante de Estados Unidos, ¿no? No solamente por el ser el Super Bowl, sino el momento de polarización, de tensión interna que están viviendo en ese país,
que un artista de habla hispana pues haya tenido ese lugar tan protagónico. Creo que a todos como comunidad latina nos hizo sentir pues esperanzados y empoderados del poder pues de nuestra música, de nuestros colores y de nuestra alegría, ¿no? Que creo que si hay una cosa como muy inherente a la cultura latina, tiene que Sin ver duda. con esa alegría. Sin duda. Y aparte una apuesta, me parece, también de la NFL, ¿no? De haber llevado a Bad Bunny, porque pues cada vez más el público del fútbol americano va a ser latino. Sí. Sí, 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 sí. Sin duda, digo, fue parte de lo que enojó mucho en el principio a Donald Trump. O sea, tuiteó ahora en el medio tiempo, pero también estuvo tuiteando cuando lo invitaron. Y van a perder audiencia, etcétera. Pues bueno, pues fue el show, como dices, más visto en la historia de los Super Bowls. Entonces, me parece que habla otra vez de lo que está viendo la liga, no solamente en Estados Unidos, de que está creciendo pues la cantidad de gente joven que está viendo este deporte, sino en el mundo, ¿no? Bueno, pues, la cantidad de hoy anunciaron que este año vuelve la NFL, va a tener un partido en el Azteca. Ujú. Digo, obviamente también han crecido hacia Europa, tienen países ya ahora me parece que en Alemania, en Inglaterra, en Australia, pero me parece que también pues es claro el mensaje de vamos también a dirigirnos hacia la comunidad latina. Y también en ese sentido, creo que este discurso de Bad Bunny, porque creo que luego no lo reivindicamos, Adela, como latinoamericanos, y creo que a veces la comunidad latina tampoco allá, esta cosa de las Américas, ¿no? O sea, como de decir, Ujú. como que le hemos cedido mucho a Estados Unidos esto de América, ¿no? Sí, sí. Del nombre América. Y retomar esa idea de las Américas como una cosa plural, como una cosa más amplia, como decir, bueno, es un hemisferio, somos un continente y en ese continente hay mucha diversidad, me parece que también es una cosa que a veces dejamos de lado, pero que es súper potente y que tiene mucho sentido, pues. Entonces también creo que esa parte del discurso me parece que tuvo su vibración y su conexión con el momento actual. Sin duda. De hecho, pues la gente se refiere a Estados Unidos como Norteamérica, y Norteamérica, pues somos México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Ajá. Sí, sí. Pero de hecho, Bad Bunny digo que ahora hay muchos memes de que cuando dijo, pero Bad Bunny dice Canadá, ¿no? O sea, Sí, no sí. solamente fueron los latinos, sino Canadá hablando de las Américas, ¿no? Entonces me parece que esa parte hasta conceptual, digamos, de tener esa claridad de estarle hablando a un continente entero y de decir, bueno, pues estamos unidos. Por eso me parece que el mensaje después de Trump completamente, pues sí se ve muy desquiciado, se lee muy desquiciado, ¿no? Como que, Muy bueno, desquiciado. a Y este cuate luego no se con le su puede medio dar. tiempo alterno, ¿no? Con pura gente de su edad. O sea, Que fue un fracaso además, un ¿no? O sea, que fue un fracaso, fracaso ¿no? Un rotundo. rotundo. Entonces, creo que todo eso, por eso digo que como latinos, creo que nos debe hacer sentir esperanzados, alegres y empoderados. Porque como dices, yo creo que mucha gente de Estados Unidos no escucha pues, la letra, vete a saber si la entendía o no, pero como que eso te habla del poder de la música, ¿no? De la música alegre, de la música, pues sí, sí, que ese es el poder de la música al final, ¿no? Sí. A ver, me pasaron un dato. Rompe récord en YouTube, 49 millones de vistas del Sí, show sí, sí. del Super Bowl, y creció en Spotify más de 470% luego del medio tiempo. Está Que de muy por sí creo caro. que ya era el más, no, 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 muy Oh, cañón, ¿no? no, pues sí, está muy cañón. Fue un súper espectáculo, fue la verdad, yo también sentí, no sé si tú, pero así fue como de menos a más también, ¿no? Sí, Como de que cuando menos a inició, no más, sé si sin eran duda. nervios, o era parte como el show, pero lo fue creciendo. Sí, A mí también la parte de invitar a otros artistas me gustó mucho por ese simbolismo, ¿no? De no voy a ser yo, no voy a ser yo pudiendo él habérsela, ¿no? Decidido él solito invitar a otros artistas, pues, que no son puertorriqueños, que no son latinos, como Lady Gaga, a Ricky Martin, ¿no? Que pues es el puertorriqueño más famoso previo a Bad Bunny. O sea, toda esa parte como de también ser latino es ser compartido, es ser generoso, es hacer comunidad, ¿no? Esa parte del mensaje también, como dices, que había un mensaje en muchos lugares, esa idea de haber invitado a otros a ser parte, me parece que también es un mensaje muy, muy latino, muy americano en ese sentido. Creo que todos los mexicanos nos sentimos muy reflejados en eso de hacer comunidad, de hacer, de estar juntos, de no, y la familia, el de la concepto de familia. familia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entonces creo. Oye, ¿qué pasa con la reforma electoral?
Pues mira, aquí yo lo he comentado, pues nosotros del Movimiento Ciudadano no nos hemos expresado porque pues no hay nada. Ahora sí que acabamos de definir las sesiones de Adela de hoy y mañana vengo de ahí. Pues no se va a discutir nada, no hay iniciativa, no hay documento. Ayer trascendió que los partidos aliados de Morena, el Se Verde y el levantaron de PT la mesa, ¿no? Que se porque levantaron de la mesa. Entonces, pues, ¿dónde? O sea, al principio se decía que Pablo Gómez iba a redactar el documento, ahora que se está escribiendo en la Secretaría de Gobernación, me parece que ahí hay como muchas confusiones, de fondo. Y yo creo, Adela, y creo que te lo decía hace un par de semanas, yo sí creo que es un error de este gobierno, de verdad, que frente al momento que vivimos, ahora sí que hablando un poco medio del mismo tiempo, pero del mismo tema, pero frente a lo que vivimos ante Trump, la amenaza que eso implica, que tendríamos que estar todos unidos como mexicanas y como mexicanos, decir, ahí les va una reforma que nos va a dividir, porque así ha sido como el discurso, el tono hasta ahora, me parece que es un grave error, me parece que es un error estratégico, me parece que lo que tenemos nosotros como fortaleza es que pues creo que sí nos une nuestro sentimiento mexicano, nuestro sentimiento de defender nuestra soberanía frente a un presidente que constantemente la amenaza. Y en vez de estar pensando, oye, ¿qué reforma mando que nos divida, etcétera? Pues que tendríamos que estar pensando qué temas nos unen como mexicanos para hacerle frente al gobierno de los Estados Unidos y que esa sería una fortaleza de México. Es decir, a diferencia de ustedes, nosotros sí nos podemos unir en torno a estos temas. Entonces me parece que de inicio ha sido un error y creo que la manera en la que trataron a Adela a sus aliados desde el inicio de no invitarlos, de decir, aquí la vamos a redactar y luego les hablamos y los invitamos como dándoles un trato muy secundario, pues yo creo que ha sido un error también muy grave, eh, político y estratégico de Morena, del partido en el gobierno. sí. Ahora, ¿cuándo tendría que salir la reforma? Antes de septiembre, ¿no? Antes de septiembre, lo cual quiere decir que si no sale para el 30 de abril, la que Se termina el van a actual periodo, pues va a ser extraordinario. tendría que salir en un periodo extraordinario, lo cual pues ya, pues digo, por el mundial y por otros motivos, pues ya se ve pues más complicado, ¿no? La agenda legislativa. Entonces, pues mira, aquí la vamos a esperar, Adela. Si se presenta en algún momento, pues ya lo discutiremos. Nosotros no hemos hablado mucho de los temas porque creemos pues que el gobierno prefiere que estemos hablando sobre eso y especulando sobre eso en vez de hablar pues de otros temas como pues las 40 horas, como el tema de la inseguridad en el país, como el tema de que no estamos creciendo ni al 1%. El gobierno prefiere que estemos hablando sobre las listas de representación proporcional, sobre el financiamiento. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer nosotros pues es esperar que haya un documento y en su momento nosotros pronunciarnos. Nuestro dirigente nacional, Jorge Álvarez Maínez, lo ha dicho, Adela, y lo dijo el otro día, me parece que con mucha responsabilidad con la detención del alcalde de De Tequila. tequila. La reforma fundamental que tendríamos que estar pensando, si se está pensando en una reforma así, es cómo le hacemos frente al dinero y a la influencia del crimen organizado en la política electoral. Esa tendría que ser la reforma fundamental, pues eso es lo más grave, que tener alcaldes que el propio gobierno está reconociendo que ya no es que sobornen, ya no es que estén dando una lana, ya no es que estén queriendo influenciar, sino que sea el crimen organizado haciéndose cargo de alcaldías. Me parece que ese es el reto fundamental del Estado mexicano y que en su momento, pues, si se presenta una reforma, ese tendría que ser el principal objetivo. Sí, y ese es el problema y es lo que hemos venido hablando aquí en esta mesa, ¿no? Esa tendría que ser la prioridad de una reforma electoral. Sin duda. Y otra vez, creo que el caso de Tequila lo puso Adela, es clarísimo, digo, más allá de que sea de Morena en Jalisco, en fin, creo que el hecho de tener alcaldes eh, acusados de ser el crimen organizado, como ocurrió también en Tabasco con el secretario de Seguridad Bermúdez Requena, pues son acusaciones súper puntuales y de no solamente ser parte de o querer influenciar, sino liderar organizaciones criminales dentro del gobierno, que eso es pues... Imagínate para la gente el nivel de desesperanza que eso implica decir, ya ni siquiera puedo recurrir al gobierno porque es el Porque crimen, son en muchos ellos, pues sentidos, sí, porque claro. son ellos. Sí, sí, sí. Es un golpe a la legitimidad del Estado mexicano. Sí. Oye, creo que ya se va a conectar, que en 2 minutos se conecta. Pero ¿qué tal la novela de intrigas que vamos a ver, ¿no? Con lo que supimos con el libro de Julio Scherer.
y Jorge Ah, Fernández. sí. ¿Sale hoy o mañana? Sale hoy o mañana, no sé, no sé, pero a la No, venta sale entre hoy y mañana. entre hoy y mañana, sí, pues desde el nombre duro, ¿no? Un nombre duro, Ni ni venganza perdón ni ni venganza, perdón. ni venganza Ajá, ni perdón. ni venganza ni Este, perdón. y yo he leído lo que ha trascendido y pues golpes duros, ¿no? No se limitó en las acusaciones. Ahí está la imagen. Este, pues bueno, sin duda una persona que en su momento fue muy cercana al presidente López Obrador, prácticamente el número dos de su gobierno, un consejero jurídico con mucho poder, con mucha influencia, eh, que me parece, pues digo, habrá que leerlo, habrá que ver qué dice, cómo lo dice, las fuentes que tiene, pero pues que vio a ese gobierno de muy cerca y me parece que las acusaciones que hace a personas del primer círculo del entonces presidente López Obrador, pues son delicadas y que habrá pues que ver cómo se desenvuelven y qué consecuencias tienen esos dichos, ¿no? Sobre todo, pues hay ahí acusaciones a quien fuera vocero de la presidencia de la Sí, sí, sí. República, Jesús Ramírez, muy fuertes, digamos, del uso de la propaganda y sobre todo más allá de la propaganda del manejo de recursos para poder realizar esa propaganda, ¿no? Que habla de cantidades, ahorita no tengo el dato, pero bueno, pues de cantidades muy importantes de dinero para poder, pues sí, pues hacer propaganda, estar golpeando a adversarios del presidente, a opositores. Entonces, pues bueno, habrá que estar atentos. También hay ahí, pues, acusaciones al gobernador de Tamaulipas. Sonora, a quien fuera, Ah, ahora es diputada federal, a quien fuera secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, a quien hasta hace unos días era coordinador de Morena en el Senado, Ana Augusto, un poco diciendo, bueno, pues no, lo que ha trascendido es que, bueno, pues no servía de mucho, ¿no? Nos dijo que a él y al fiscal les dijo, bueno, pues pónganse de acuerdo. Bueno, pues sí, y dice, pues una persona que no puede contribuir a eso, pues a resolver un problema no sirve de mucho. Entonces, como dices, pues va a dar para mucho chisme, Adela, que igual casi no nos gusta. va a dar para mucho chisme, pero quizá para también otro tipo de consecuencias, ¿no? Sí, No me parece casual que salga justo ahora, ¿no? sí, pues sí, y es un momento delicado. Y pues finalmente Jesús Ramírez, por ejemplo, pues es hoy, me parece, coordinador de Coordinador asesores de asesores, sí. de la presidencia. Entonces no es alguien que ya terminó y se fue, sino que está en funciones, está activo y pues que sí son señalamientos pues muy concretos y habrá que ver pues las respuestas a esas acusaciones porque no son menores tampoco, ¿no? Y no es menor de quien vienen, otra vez, no es alguien que esté especulando, sino que se trata de un funcionario que tuvo acceso pues sí, a esas redes y a ese círculo del expresidente López Obrador. Es que por cierto la presidenta ya dijo en la mañanera, porque ayer estuvo trascendiendo y estaba el rumor a todo lo que daba, ¿no? De que iba a renunciar Jesús Ramírez, pero la presidenta ya dijo esta mañana que no se va a ir y además lo definió como un hombre de principios. Pues bueno, tenemos que ver si hoy o mañana para ir por él, Adela, porque sí, pinta pues sí, para hacer una radiografía, por lo menos de quien tuvo mucho acceso y que tuvo mucha influencia y que tuvo mucho poder en un momento del país, como lo fue en el sexenio y en la presidencia de López Obrador. Y pues digo, si hay acusaciones puntuales, pues yo espero que también pues se respondan, no nada más se diga, no, bueno, pues es buena persona y es un hombre leal, bueno, pues eso qué tiene que ver con acusaciones que se hagan, ¿no? Y si no tiene nada que ver las acusaciones, pues que se diga así. Pero creo que lo que no se vale es decir, pues es una buena persona, es un tipo leal. Bueno, pues eso nada tiene que ver con las acusaciones que se le están haciendo, que es de un manejo de recursos pues muy importante para un objetivo que me parece que puede llegar a ser, en caso de que fuera así, pues muy perverso. Creo que ya vi a Arturo por ahí. Ah, se Yo creo que volvió. Nada más le ha de estar sacando las 40 horas a él. solo entró y se volvió a ir. Pues sí, a ver qué pasa. Y el tema, pues sí, ya tocaste el tema de tequila en Jalisco. Y yo Sí, insisto, ¿no? El tema de estos ingenieros, la narcofosa ahí en la Concordia, que me parece que uy, es sí, es terrible. terrible, ¿no? Sí.
Sí, 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 sin duda terrible y pues sí, sí, lo del alcalde de Tequila creo que sí simbra pues a Jalisco y en cierto sentido al país y creo que pues tenemos que tomar cartas en el asunto. Ya, ahora sí ya, ¿llegaste para quedarte un rato o qué? Adela, me da mucho gusto. Lo que pasa es que en este espacio siempre tienes a tres personas que tratamos de no fallarte, pero sí tenemos algunos compromisos. Ya, Damián, que se me hace extraño porque estando en el retiro hoy no nos acompaña, ajá. entonces sí es algo que tendríamos que preguntarnos. No, Movimiento Ciudadano, pues ya sabes que andan más interesados en componer jingles y en ver cosas más banales, ¿no? Como el presupuesto del gobernador Samuel García, que por cierto, afortunadamente no va a poder ejecutar. Traía 1.000 millones de pesos en gastos de su oficina personal. 1.000 millones de pesos se quería gastar Samuel García, ¿no? Seguramente para TikToks, para enlaces en vivo, para Cybertrucks, que bueno, no, el especialista en Cybertrucks es Lemos, por supuesto, ¿no? Pero bueno, te saludo con mucho aprecio, Oh, Adela. bota, qué saludo. Ve, Ya te saludaron, Juan. ve con cuánta alegría llega Arturo a hablar de su agenda legislativa, sus propuestas, ¿verdad? Oye, estamos muy Eso contentos, pasa cuando no tienes nada que proponer. estamos muy contentos, Pues tú Adela, llegas muy porque contento, pero Juan llegó muy triste. Lo primero que dijo es que estaba muy triste. no, estamos muy contentos porque iniciamos un nuevo periodo legislativo. Ya hemos modificado la Constitución en una parte relevante, sobre todo sustantiva, para regresarle lo que los gobiernos de la derecha, ¿no? Donde está también Movimiento Ciudadano, que es la derecha progre, ¿no? Pues le estuvieron quitando y cambiando durante tantos años, ¿no? Entonces, cuando Juan dice, qué bueno que venimos a hablar de la agenda legislativa, pues sí, la única que ha avanzado es la nuestra, la que ha beneficiado a millones de mujeres, cuando hablamos de programas sociales para adultas y adultos mayores, la que amplió los derechos a pueblos afromexicanos y pueblos originarios, lo que nunca hicieron los partidos de derecha, ¿no? La que modificó también la Constitución para que tuviéramos alcances jurídicos en materia de seguridad mucho más efectivos, que nos permitieran ahora sí tener una ley de inteligencia, que tuviéramos a una Guardia Nacional adscrita al ejército mexicano, que tuviéramos, por supuesto, hoy una ley contra la extorsión fuerte que nos permita seguir atendiendo los temas de seguridad, que por cierto, hoy qué buena noticia, ¿no? Fíjate, Adela, estamos en 50 homicidios dolosos por cada diarios en nuestro país. Sí, ¿Es lo mucho vi. todavía? Sí, es mucho, ¿no? Pero si lo comparamos con cómo nos dejaron el país cuando empezamos a gobernar, pues eran 100 ni más ni menos que 100, ¿no? ¿Y dónde inicia todo este desastre? Pues hay que decirlo también, no hay que dejarlo de mencionar. Cuando el Partido Acción Nacional, ¿no? Creo que en ese tiempo Juan Zabal era parte de ese partido también, si no ahorita él me va a recordar o no, pero creo que en ese tiempo él era parte del Partido Acción Nacional. En 2006, cuando empezaron a 14 gobernar, años, Arturo. no sé, ahorita me dices tú, pero ¿cuándo entraste al PAN tú? No, yo no entré al PAN. Sí, ¿Nunca no, él estuviste en el nunca PAN? estuvo en el PAN. No, ¿Nunca estuviste afiliado en el PAN? no, No. ¿Nunca fuiste simpatizante? no. No hay un solo video tuyo, una camisa tuya de Acción Nacional, nada. No, bueno, llegué a estar, o sea, llegué a acompañar proyectos en PAN. Nunca fui militante. Bueno, pues entonces, Estoy con por todo ahí el tengo punto. una foto, ahorita te la voy a mandar, muy buena tuya. No te veías mal, por cierto, ¿eh? Del Bueno, Partido Acción Nacional, orgullosamente portando la camisa, bien, ¿no? Pero bueno, de esas épocas más o menos, ¿no? Fíjate, Felipe Calderón recibió al país con 27 homicidios dolosos por día. 27 homicidios dolosos por día. ¿Sabes cómo lo dejó cuando acabó su gobierno? Con 70, Adela. 110,000 muertos. Bueno, no solamente eso, de ahí entró Peña Nieto, que es el aliado del Partido Acción Nacional, del PRI. ¿Cómo dejó Peña Nieto su último año de homicidios dolosos? 100 homicidios dolosos. ¿Dónde está hoy? En 50. Hoy, Arturo, sigue siendo una cifra alta, sin duda. Pues queremos un país como cuando le entregamos, como cuando se robaron más bien la presidencia en 2006, ¿no? Que teníamos una cifra
que era una cifra razonable comparada con el resto del mundo y no el desastre que nos dejaron. Entonces, pues me parece que es algo relevante también. Hablando del caso de Tequila, Adela, ya para concluir muy rápido mi participación, porque aunque tuvo un solo y un monólogo Juan Ignacio por los primeros Pero 20, nos divertimos mucho, hablamos de Bad Bunny y todas esas cosas. decirte que pues me da mucho gusto que hoy los criminales sean detenidos, que no importe de qué partido sean, ¿no? Que no, nuestro gobierno no sea cómplice o comparsa de delincuentes como lo fue el gobierno de Felipe Calderón con Genaro García Luna, quien condecoró, o como lo fue el gobierno de Felipe Calderón con Luis Cárdenas Palomino, a quien condecoró también cuando salió, y después nos enteramos que eran socios ni más ni menos que el Chapo Guzmán, ¿no? Hoy quien la hace la paga, y si un alcalde como el de Teuchitlán, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, que estaba vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación y que, ¿no? En su territorio sucedieron los lamentables hechos que ya conocemos, pues son detenidos, qué bueno. Y si el día de mañana hay una persona que de Morena está vinculada con el crimen organizado, qué bueno que lo detengan. El mensaje es claro y contundente. No importa del partido que seas, no importa de dónde vengas, si la haces, la justicia va a llegar tarde o temprano, ¿no? Hoy tenemos, desde que empezaron esta operación Enjambre, cerca de 60 detenidos, incluidos presidentes municipales de Morena, por supuesto, pero también del PAN, ¿no? Está Pedro Luis Hernández con 4 órdenes de aprehensión por extorsión y secuestro del PRI, del PAN y el PRD. Está Marilena Martínez de Amanalco, 70 años de prisión, ¿no? Por un tema también de homicidio de un síndico de Movimiento Ciudadano. Está el propio Diego Rivera Navarro, ¿no? Que a pesar de ser una persona que formaba parte del movimiento, hoy ya se le han suspendido los derechos y ha sido detenido. Entonces, yo creo que lo que tenemos que festejar todas y todos es que este tipo de operaciones, como la Operación Enjambre, ¿no? Que no es más que una operación que lo que pretende es aludir a los enjambres que hacen las abejas cuando se coordinan para cuidar su panal, pues que tengamos ya una operación con detenciones, que la primera fue en la nueva familia michoacana, la tercera más peligrosa de México, donde hubo 14 blancos prioritarios, y en donde participa la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, y el elemento clave de las operaciones Enjambre, me parece que es que previo al operativo, las fiscalías hacen carpetas de investigación muy sólidas para asegurar una sentencia condenatoria y evitar la famosa puerta giratoria de donde salen los criminales. Entonces yo aplaudo, ¿no? Que en nuestro gobierno la presidenta sea muy clara. Donde hay alguien que comete un acto delictivo, una conducta delictiva, un acto de corrupción, tendrá que enfrentar la justicia. A ver, Juan. Sí, Adela, pues mira, noto a Arturo muy alterado. Yo creo que eso pasa cuando pues, deben estar viendo encuestas que obviamente reflejen el crecimiento de Movimiento Ciudadano, porque pues tú has visto a Arturo, ¿no? Siempre tiene esta actitud donde llega y dice, no, Movimiento Ciudadano es muy chiquito, etcétera, etcétera, y decía eso, ¿no? Y pues ahora empieza el programa y no ha dado ni los buenos días y ya está hablando de Samuel García, de Lemus, acusándome a mí, metiéndose a lo personal, diciendo que tiene fotos mías. Y eso pasa un poco cuando te extravías ya en el poder. Yo, cuando él habla del 2006, yo tenía 14 años. Sí, es lo que yo iba a decir. En el 2006, eh, yo no sé dónde estaba Arturo a los 14 años. Y sí, efectivamente, después, en su momento, estuve en algunas campañas. Después, yo, no, por eso nunca fui militante ni simpatizante del PAN, porque nunca me ilusionó en esa etapa donde yo cumplí la mayoría de edad, etcétera. Luego me fui a trabajar a la Suprema Corte y después a Movimiento Ciudadano, donde llevo militando ya 9 años. Y Se nos fue. Dicen que si dices muchas mentiras te trabas. Ay, se Y se nos... nos 40 quedó. horas, fue la... Fue doble, ya Juan, doble. Juan, pues están ahí cerquita sus Es, oficinas o qué. a ver, me anda quitando el internet. Ah,
Te lo andan bajando. A ver, No sé si ya se escucha. ya. Sí. No, pues, yo digo que por eso nosotros hablamos de nuestras propuestas, de las 40 horas, de regular a las boleteras. Y en materia de seguridad, Adela, Movimiento Ciudadano desde hace mucho tiempo, desde el 2021, presentamos una agenda muy ambiciosa para el tema de seguridad. Y cuando la estrategia del gobierno ha coincidido, nosotros lo hemos acompañado sin ningún problema. Acompañamos las reformas para cambiar el sistema de inteligencia en México y de seguridad. Acompañamos el esfuerzo que ha hecho en ese sentido el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Nosotros no somos mezquinos, nosotros no estamos jugando a cachar votos de las tragedias. Por eso celebramos la detención del alcalde de de Tequila. tequila. Y bueno, pues por hablar de un caso, ¿no? Porque bueno, pues si hablamos de Morena en Jalisco, híjole, pues empezando por su senadora de la Carlos Lomelí, acusado en su momento por la DEA de lavado de dinero, pues ya imagínate el nivel de cochinero que hay para abajo. Entonces, yo no necesito meterme a lo personal para hablar de los grandes temas que tiene el pendiente el país. Fíjate, Arturo no habló ni siquiera de las 40 horas, porque él estuvo diciendo un año y medio, ahí viene la reforma, ahí viene la reforma, y la mandan con un día de descanso, traicionando lo que le habían prometido a las y a los trabajadores. Nosotros no lo hemos hecho. Y por eso Movimiento Ciudadano es una fuerza incómoda para ellos, porque nosotros sí les podemos decir ahí donde han fracasado, como ellos no nos pueden acusar a nosotros, porque ellos saben que nosotros hemos sido una oposición responsable, ahí cuando han habido coincidencias, particularmente en el tema social, de acompañar temas como los aumentos salariales. Que por cierto, Adela, por último y para acabar esta intervención, llevan con la reforma congelada un año y medio. Se aprobó una reforma por las dos cámaras del Congreso, por 32 congresos locales, para aumentarle el salario a maestros, policías, enfermeras y doctores, y no la han promulgado. ¿De qué hablan? De que están del lado de los trabajadores cuando no promulgan las reformas para aumentarles el salario y que mantienen solo un día de descanso a la semana y no 2 días como propone Movimiento Ciudadano. A ver, Arturo. Yo primero decirle a mi queridísimo Juan Ignacio, a quien yo le tengo mucho respeto porque es un buen compañero, que no me parece que sea una ofensa personal decir que he visto imágenes en donde él claramente porta la camisa del Partido Acción Nacional. Bueno, pues si algún día se la puso, o 2 días o 3, pues no tiene nada de malo, pues. Si fue parte de Acción Juvenil, pues bueno, pues no tiene nada de malo, ¿no? Yo nunca me arrepentiré de mi pasado, ¿no? En la vida me arrepentiré de mi pasado, ¿no? Entonces, me parece que no alcanza como para hacer una afronta personal, pero si de alguna forma le ofendió que yo le dijera que él en algún momento de su vida trajo alguna camisa del Partido Acción Nacional, que está en las redes sociales incluso, le ofrezco una disculpa sincera a mi compañero Juan Ignacio Zavala, ¿no? No sé si esté congelado otra vez. Creo que sí se nos congeló Sí, otra se vez. nos congeló. Oye, Bueno, el segundo tema que me parece importante es, pues yo sí creo que quien debería de más bien estar ofreciendo disculpas por meterse en lo personal con Juan Ignacio es Jorge Álvarez Maínez, que acaba de publicar ahorita en su tweet a las 9:52 un tweet que dice: 20 años después, el calderonismo sigue ahí. Esto me parece más una afrenta personal contra Juan que lo que yo comenté, ¿no? Por cierto, dicen que los mineros los mataron porque los confundieron. El mismo discurso de los malos pasos, los daños colaterales y se matan entre ellos. Solo un país sin ley que te confunden puede ser una condena para morir, ¿no? Me parece muy desafortunado el comentario que hace Jorge Álvarez Maínez, ¿no? Que pasa más tiempo ahora preocupado por cómo se comportan sus redes sociales y por perdón, pautar. Arturo, ¿qué te parece desafortunado de ese comentario? ¿De verdad vivir en un país donde te matan por confundirte, No, concediendo de que ese fue el motivo? me parece desafortunado, ¿no? Que en un país los políticos utilicen los homicidios para sacar raja política, ¿no? Me parece desafortunado que las y los políticos no entiendan la tragedia de un homicidio, el que sea, ¿eh? El que sea, ¿no? Como los que tenemos hoy en nuestro país y que son consecuencia de pésimas políticas gubernamentales,
¿no? Y que se utilicen para sacar raja política, ¿no? Porque fíjate, de alguna forma Jorge lo que hace es, pretende indignarse con un discurso que suena conocido, ¿no? Porque es exactamente el que su generación política nunca quiso enfrentar, ¿no? O sea, lo que yo quiero decirte es que antes se justificaba la violencia, hoy se investiga, hoy se castiga, ¿no? No se encubre y esa parte me parece muy relevante, ¿no? Pues me parece que en el escenario político puede ser muy atractivo de pronto traer estas tragedias que son tragedias, que a nadie nos gustan, ¿no? Que hiciéramos todos un país en donde no se muriera un solo mexicana y una sola mexicana, ¿no? Pero no por eso yo voy a ir hoy a voltear a ver los gobiernos de Samuel o de Lemus y hacer una hipérbole selectiva de un homicidio, de una tragedia, venir a contarlo a tu programa, ¿no? Para entonces decir que las cosas van terriblemente mal, ¿no? Revictimizando a las víctimas que están alrededor de un homicidio, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece lamentable, ¿no? Claro que es lamentable un asesinato, claro que es lamentable un homicidio, ¿no? Lo que es lamentable es que desde su escritorio, con una frialdad que asusta, eh, hable del calderonismo, ¿no? Hable de los homicidios, que pretenda sacarle raja política, ¿no? Y no tenga la posibilidad de hacer una autocrítica de sus gobiernos, ¿no? Que no están nada bien, ¿no? Que no han hecho las cosas bien. Teuchitlán, pues fue un escándalo gobernado por Movimiento Ciudadano. Entonces, me parece, Adela, que sí debemos todas y todos de ser mucho más serios, ¿no? Y en esta seriedad decir, bueno, pues sí, efectivamente hay retos significativos, sí, efectivamente hay una reducción de homicidios dolosos, hay una reducción significativa de homicidios y todas y todos deberíamos de estar de alguna forma haciendo propuestas, participando, colaborando para que este país se pacifique. No creo que alguien quiera que a este país le vaya mal. Bueno, sí, sí hay gente a la No, que quiere que Arturo, este no. país le vaya mal. Sí, sí hay, sí hay. ¿Ya Sí se hay fue personas, sí hay. Juan o qué? No, aquí estoy. Ah, No, sí hay, Adela, sí hay personas a las que quiere que a México le vaya mal. Sí las hay, porque así recuperan sus privilegios, ¿no? Pero bueno, ese es motivo de otra plática. a ver, Juan. Sí, yo creo que Arturo quisiera, o sea, en su cabeza el programa ideal Adela sería que él viniera a anunciarnos los logros del gobierno y nosotros le aplaudiéramos y dijéramos que muchas felicidades y que ahí terminara el programa. Y es muy paradójico porque dice, ustedes no tienen propuestas para México, pero cuando proponemos, por ejemplo, la jornada laboral con 2 días de descanso, pues se enoja y no le gusta. Cuando decimos sí tenemos una propuesta de seguridad y acompañamos lo que hace el gobierno en ciertas áreas en materia de seguridad, tampoco le gusta porque dice que nos estamos subiendo y no sé qué. Y él mismo se ha enredado porque pues él viene aquí a criticar a los gobiernos de Lemus y a los gobiernos de Samuel, cuando en otros momentos de sensatez que ha tenido, viene y presume la colaboración que han tenido esos gobiernos con el gobierno federal, que ha implicado la reducción en homicidios de esos dos estados de manera drástica y dramática, porque son gobiernos profesionales serios y son gobernantes profesionales y serios. Entonces, ahora que él viene y que dice que Maines se burla de los homicidios, bueno, no se burla, yo creo que hay una crítica sostenida de la, como tú lo dices, a lo que se ha hecho en seguridad en los últimos años. Y creo que el hecho de decir, bueno, los confundieron como un hecho explicatorio, pues creo que no es suficiente. Eso no quiere decirse alegrarse. ¿Qué? Hacer una crítica a lo que está ocurriendo en el país no quiere decir que nos dé gusto lo que está ocurriendo, quiere decir que queremos que las cosas vayan para mejor. Y por eso hemos puesto nuestros votos cuando consideramos que el gobierno está acertando en la estrategia de seguridad. Y no veo dónde está yo creo que Arturo quiere como amarrar navajas y ver si me enojo, si me peleo, dónde está el ataque personal a mi persona, ¿no? Que no lo veo por ningún lado. Lo que sí creo es que esto se trata más allá de las personas, que se trata de los gobiernos y que se trata de la manera en la que vamos a salir de esta crisis de violencia que cada semana que estamos en tu programa hay una nueva. Hay noticias positivas, hay avances, sin duda los hay y los hemos celebrado nosotros, no somos mezquinos, pero me parece que falta mucho por avanzar y que si nada más viniéramos aquí en el escenario que quisiera Arturo a aplaudir y a decir que todo va muy bien, pues me parece que no avanzaríamos como país. A ver, Arturo.
llega. Gracias, Adela. Bueno, yo lo que le propongo a Juan Zavala entonces es que en esta misma lógica, pues Movimiento Ciudadano nos ayude a hacer más propuestas, que sea más empático, ¿no? Yo creo que los datos son muy claros, matan cualquier narrativa de comunicación. Eh, es muy claro que hay un cambio en la estrategia de seguridad. Es muy claro que hay una reducción de los homicidios en todo el país. Incluso yo te diría, ¿no? Por más que la derecha, por más que Damián Cepeda, que ahora no lo tenemos en el programa lamentablemente, se empeñe en decir que son cifras falsas, pues aquí hay alguien que, por lo menos, Juan, con la sensatez que a veces le caracteriza, ¿no? Ha reconocido públicamente que efectivamente hay una reducción y que es consecuencia de una estrategia de seguridad en el marco de colaboración con el gobierno federal, de donde se ha beneficiado no solamente Nuevo León y Jalisco, se ha beneficiado también Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, y en donde estamos pacificando al país, ¿no? Entonces reitero, yo lo único que sí lamento, Adela, es que eh, lo bueno, ¿no? De pronto lo reemplacemos por un escenario fatídico de una desgracia que es una desgracia, pero que no forma parte de los resultados de una política pública que está dando resultados en todo el país. Oye, ¿es una desgracia? Lo es, ¿no? Oye, es terrible lo que pasó, es terrible lo que pasó. Oye, nadie debería de morir en manos del crimen organizado en este país, definitivamente. Nadie debería de morir. Debería de garantizarse la paz y la seguridad para todas y para todos los mexicanos, definitivamente, ¿no? Pero también no podemos dejar de reconocer, y aquí es donde viene el debate serio, ¿no? Porque, reitero, yo podría ser un polemista y traer 5 casos de ayer, de homicidios que sucedieron ayer en Jalisco, ¿no? Y hablarte de las personas y tratar de utilizar esa tragedia para golpear, por ejemplo, al gobierno de Jalisco, ¿no? Pero la realidad es que eso no sería un análisis correcto. El análisis correcto sería si sucedió esta tragedia, pero está acompañada de una reducción, ¿no? De homicidios que es parte de una política pública que se está implementando, que está dando resultados. Y me parece que en la medida en la que podamos tener este tipo de discusiones públicas más serias, que bajen a nivel de, oiga, vamos a empezar a reconocer las cosas como son, ¿no? A dejar de sacarle raja política, por ejemplo, a ciertas cosas y a sumar todos para pacificar el país, pues vamos a encontrarnos entonces en donde tengamos una oposición mucho más seria, ¿no? Una oposición que contribuya a solucionar un problema que lamentablemente no es de hoy, no es de ayer, no es de la doctora, no es de Andrés Manuel, ¿no? Que sí es de Enrique Peña Nieto, que sí es de Felipe Calderón. Y entiendo que la gente diga, oye, pero ¿por qué Felipe Calderón? Pues sí, porque la realidad es que la tendencia es muy clara. La mostramos la última vez en tu programa, Adela. Mostramos cómo se comportó la tendencia y hasta cuándo disminuyó. Esa es una realidad. Es una realidad con datos, ¿no? Entonces, mi tema es ese. Mi tema es si hay asuntos que llaman la atención, si hay asuntos que son una desgracia, si queremos pacificar este país, pero necesitamos todas y todos ser una oposición más seria. Si de pronto la oposición es más seria, ¿no? Pues entonces podemos entrar a debates de altura, atractivos, con propuestas, y eso me parece que es lo que se merece el pueblo de México. A ver, Juan. Sí, Adela, mira, y sobre este tema, qué bueno que lo dice Arturo. Es muy evidente la estrategia que tienen ellos en Morena de querer hacernos lo mismo que al PRI y al PAN. Quieren empaquetarnos con el PRI y les cuesta mucho trabajo porque nosotros en los hechos somos distintos y nos hemos distinguido. Te pongo un caso muy puntual, Adela. Siguen hospitalizados 2 diputados de Movimiento Ciudadano que fueron atacados a balazos en Culiacán, Sinaloa, Sergio y Elizabeth. Y de eso no has visto a Movimiento Ciudadano, Arturo, sacar raja política y acusando y diciendo narcoestado y absolutamente no. Salió el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano a decir que había hablado con las autoridades federales, con el secretario de Seguridad, con las autoridades correspondientes y que íbamos a esperar el desenlace de las investigaciones para saber qué fue lo que ocurrió.
cualquier otro partido político hubiera salido inmediatamente a ver cómo sacaba raja, a ver si de esa manera crece en Sinaloa, a ver si con eso saca una rueda de prensa para pegarle al gobierno. No ha sido nuestro caso porque nosotros somos distintos, porque a nosotros no nos alegra que suceda algo así. Pero de ahí, como quisiera Arturo, a nada más aplaudirles y decirles, bueno, qué padre, qué bueno, nada más, pues no, como partidos también estamos obligados a decir ahí donde están fallando y donde están fracasando. Nosotros hemos sostenido, Adela, que la militarización, que ha sido una estrategia transversal a todos los gobiernos del pasado, ha sido un error. Y entonces cuando viene un planteamiento como el que ocurrió el año pasado, en junio y julio, donde planteó el secretario Omar García Harfuch, hay que cambiar la estrategia nacional de investigación y de inteligencia, y hay que tener una estrategia de seguridad pública con el mando de la Secretaría de Seguridad Pública adelante, que es una institución civil, y poner más el énfasis en la investigación y en la inteligencia criminales, digamos, para evitar fenómenos criminales, en vez de puros balazos y en vez de la estrategia que ya ha mostrado una y otra vez que no funciona, entonces lo acompañamos sin ningún problema. Entonces a nosotros no nos pueden decir que somos esa oposición que se opone a todo. Nosotros somos una alternativa, que nosotros cuando hay que señalarlo y hay que denunciarlo y hay que criticarlo, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, aunque no les guste. Pero también donde hemos visto aciertos y que el gobierno merece el apoyo, eh, hemos dado también nuestro respaldo y nuestros votos. Ahorita, sin que estuviera Arturo, te lo dije muy claramente cuando estábamos hablando del tema de Donald Trump. Nosotros hemos defendido al gobierno de México y a la presidenta cuando ha habido amenazas desde el extranjero, particularmente desde la presidencia de Trump, al gobierno de México. Nosotros no hemos sacado raja política de eso porque nos caracteriza la responsabilidad. De ahí aplaudir cualquier cosa que se haga frente a los otros gobiernos, pues la verdad es que no. Vamos a señalar cuando hay errores y cuando hay fallas y cuando hay omisiones. Entonces, frente a lo que está ocurriendo en materia de violencia, pues podemos reconocer que hay avances, podemos reconocer que en los hechos se reconoció, aunque no lo quieran decir, que la estrategia del presidente López Obrador en materia de combate a la seguridad Sí, bueno. fue un fracaso y que hoy se está corrigiendo. Y qué bueno, y por eso lo acompañamos. Pero de ahí a decir todo lo que ocurre en el país, pues no hay que decir absolutamente nada y hay que callarnos y hay que celebrar lo que está haciendo el gobierno, pues está equivocado Arturo si él cree que va a ser así. Por otra parte, me da gusto que diga Arturo, vamos a discutir iniciativas, planteamientos. Ahí está otra vez, Adela, lo repito, lo que se está discutiendo en el Senado, se va a discutir en la Cámara de Diputados en las próximas días o semanas. La reducción de las 40 horas, ahí está nuestra iniciativa, ahí está nuestra propuesta para que sean 2 días de descanso y no uno, mientras Morena insiste en que se mantenga solo un día de descanso a la semana. Oye, a propósito de propuestas, ya hablamos un poco del tema, Arturo, cuando no estabas. ¿Qué sabes de la reforma electoral? Ayer trascendió que se levantaron de la mesa el Partido Verde y el Partido del Trabajo. De hecho, Melgar ya dijo que pues, si quitan plurinominales y bajan tanto el presupuesto para partidos, pues que no van a jalar, pues. ¿Qué sabes, Arturo? ¿Quién es Melgar? Perdón. Es que pensé es que hay una dirigencia, Luis ¿no? Armando Melgar. Pues según Sí. yo hay una dirigencia que es la que se sienta en la Secretaría de Gobernación. Ya, pero Según ¿qué ha pasado? Porque trascendió bueno, eso. sí. Es que yo quería saber quién era él, ¿no? Porque, bueno, a ver, lo primero que yo diría es, me parece que se ha hablado mucho de la reforma electoral eh, y pues aún no conocen o no se conoce el contenido. ¿Qué creo que va a pasar yo? ¿No? Que me parece súper sano además comentarlo. Yo creo que uno de los, o de lo más importante, de los reclamos más importantes de la gente es, oye, ¿cómo logramos que los diputados plurinominales estén más cercanos al territorio, ¿no? Estén mucho más cercanos a la gente. Y en esa lógica, hay que recordar un poquito cómo funciona el sistema electoral mexicano. Tú tienes 500 diputados. De estos 500 diputados, el esquema se define como mixto, preponderantemente mayoritario. ¿Por qué? Porque de los 500, 300 son parte de distritos que se eligen por mayoría, para que nos entienda la gente allá afuera. O lo ganas o lo pierdes. Es un sistema uninominal,
como el de Canadá y como el de Estados Unidos, ¿no? Es decir, hay 300 distritos electorales en todo el país, se compite por 300 distritos, ¿no? Por ejemplo, Movimiento Ciudadano, en esos 300 distritos por mayoría, perdió todo, bueno, ganó uno, perdón, perdió 299, solo ganó uno, ¿no? Pero obtuvo un 11% de votación, ¿no? ¿Qué hacemos con ese 11%? ¿No? Hay un 11%. Bueno, para eso son los 200 diputados de representación proporcional, ¿no? En esa lógica de los 200 diputados, la fórmula es el volumen total de votación, el 11%, entre los 200 diputados. Y te hubiera arrojado, pues, 22, ¿no? Más el diputado que ganaron, de los 299 que perdieron, 23. Sin embargo, el INE tiene criterios para hacer la asignación de diputados y les otorgó 3 más. Es decir, habiendo perdido todo, perdón, habiendo ganado un solo distrito, ¿no? Con el 11% de votación que lograron en todo el país, ¿no? Se les asignaron 26 diputados. Es decir, un 2.600% más, ¿no? De lo que ganaron, ¿no? Esa es la ley, es correcto, está bien, hay un criterio, ahí está. Son el partido más sobrerepresentado de México. Si pensáramos en un sistema uninominal, sí, oye, pero si pensamos en un sistema en donde hay una preponderancia mixta, pues no, ¿no? Sacaron 3 diputados más por los criterios del Instituto Nacional Electoral. Bueno, el problema que tiene la oposición es que, pues como son partidos de plurinominales, ¿no? O sea, es decir, imagínate, los 26 diputados plurinominales que están en riesgo para Movimiento Ciudadano, porque es la única forma en la que tendrían representación. Pues evidentemente existe mucho nerviosismo para que esa representación, ¿no? Que votó por ellos, pues no se vaya a perder y se entiende perfectamente bien. Es algo comprensible, ¿no? Entonces el problema está en, oye, ¿cómo le hacemos entonces para que estos 200, ¿no? Que vas a obtener por la votación total, pues de alguna forma tengan más cercanía con la gente? ¿Cómo buscamos una fórmula, ¿no? Entonces, una fórmula podría ser, oye, entonces tú tienes 26 plurinominales, perfecto. ¿Cómo se decidieron esos 26 hoy? Bueno, pues una lista que hizo la dirigencia del partido, en un proceso interno, lo que sea, que es la crítica, ¿no? La crítica que le hacemos al PRI, que pone a sus cuates, a Lito Moreno, la crítica que le hacemos al PAN, ¿no? La crítica que nos podríamos hacer incluso a nosotros mismos, ¿no? Así de claro. Entonces, lo que queremos es, oigan, que tenga más mérito, que el plurinominal vaya a territorio. Entonces, si ya tienes tus 26, hay muchas ideas. Una puede ser, pues que esos 26 vayan a una lista y se voten, se sometan a una votación. Oye, no está mal, una votación de los 26. Oye, que esos 26, ya asignados a Movimiento Ciudadano, por ejemplo, sus mejores perdedores formen parte de la lista. O sea, los que mandaste a campaña, los que mejores resultados tuvieron, que formen parte de la lista. Oye, pues me parece que eso no afecta a la minoría, tendrían la misma representación y beneficiaría al ciudadano porque tendría un diputado que conoce, que hizo campaña y que votó finalmente, ¿no? Es otra idea. Oye, asignemos una fórmula de pares y nones, ¿no? En donde los pares sean los segundos mejores lugares y los nones sean una lista. ¿Por qué? Porque el partido piensa que hay gente muy valiosa, ¿no? Con mucha experiencia legislativa, parlamentaria, y que quizás, ¿no? Pues no va a ser votada, pero tienen experiencia. Ah, bueno, en eso estamos, me explico, en construir un consenso que no afecta a las minorías y en donde, pues, respondamos a un reclamo de la gente, Adela, ¿no? Otro tema que me parece importante, que puede llegar a ser el contenido de la reforma electoral, es la disminución del gasto corriente de los partidos. Y te lo digo yo con mucha honestidad, es mucho dinero, Adela. A ver, Morena es el partido que más recursos recibe. Es mucho dinero. Pensemos en una fórmula en donde le quitemos el 20 o el 25%. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que gastarse un dinero
de esa forma en los partidos políticos. ¿Por qué tiene que ser tan caro el sistema de partidos políticos en nuestro país? El tercer tema que me parece un tema a considerar es el voto de los migrantes. Oye, el voto de los migrantes debería estar directamente relacionado con los que viven en el extranjero. O sea, si yo soy un diputado migrante, ¿no? Pues me gustaría que votaran, ¿no? Por los que viven en el territorio, en la zona, porque de pronto tienes personajes como el diputado que vimos en el foro conservador de Estados Unidos, del PAN, ¿no? Raúl, si no me equivoco, pidiendo la intervención ni más ni menos que de Estados Unidos a nuestro país. Bueno, y por este tipo, ¿quién votó? Pues nadie, es una cuota, ¿no? Que se le otorga a los migrantes, pues bueno, pues hagamos también procesos que incluyan la participación y la representación directa de los migrantes, me parece que es otra buena idea, ¿no? Oye, los soples pueden ser sustituibles, los congresos locales pueden tener un ahorro significativo, pues a lo mejor sí, ¿no? Pues son temas que siguen analizándose y que ninguno, ninguno me parece que esté descabellado y que nadie se podría oponer a ellos, porque es un reclamo de la gente, de los ciudadanos. Pues yo lo que diría es, esperemos, se van a sorprender con la iniciativa que viene, Eso dijo la ¿no? presidenta, ¿no? Es una iniciativa que sin duda está a la altura del reclamo de las y de los mexicanos y yo creo que no deben de sentirse nerviosos los partidos que hoy tienen una representación por la vía plurinominal, como el caso de Movimiento Ciudadano, y que obtienen por el sistema mixto que tenemos. Es legal y es legítima, ¿eh? ¿No? O sea, que hayan perdido todo y que hayan ganado uno nada más por la vía uninominal, pero que el sistema de pluris les otorgue 26 más, pues así está el sistema ahorita. Que estén tranquilos. Lo único que queremos es que esos 26 que entraron por la vía plurinominal, encontremos, Juan, la forma para que sean más cercanos a la gente. Es todo. Y me parece que no es un razonamiento incorrecto. Me parece que es algo deseable. Y eso es todo. Entonces yo creo, asumo, presumo, ahorita voy a escuchar la respuesta de Juan, que nadie se podría poner algo así. A ver, Juan. Eh, yo coincido, pues, digo, lo que dice Arturo, pues, sí, México tiene un sistema mixto para entrar al Congreso, a mí me parece también correcto. Si él no ganó de mayoría, perdió, pero hubo un porcentaje de la población que votó por él, me parece que ese porcentaje tiene derecho también a estar representado, porque en ese modelo uninominal que dice Arturo, pues vamos a suponer que solo fuera el sistema uninominal, Adela. Si en todo el país ganara con 51% un Sí, partido, el entiendo. otro 49 no tendría ni un diputado. Claro, Ni claro, un diputado. claro. Entonces, ¿para qué existe la representación proporcional? Para corregir y que la votación sea proporcional. Entonces, me parece bien, porque es un sistema que busque equilibrios. Por eso, cuando dice Arturo que el INE nos dio más diputados, lo dice como con cierta ironía, pero hay cosas que están en la Constitución, como el cociente natural, que se establecen para ir corrigiendo digamos, esas asimetrías de poder. Porque dice Arturo, bueno, si Movimiento ya no fuera solo por mayoría, estaría sobre representado. Bueno, pues sí, pero no es un sistema solo de mayoría. Y si tú juntas mayoría más representación proporcional, el partido más representado de todos, pues es Morena, que Morena. tiene casi 15 puntos más de lo que obtuvo en las urnas. Yo creo que parte, digo, cuando Arturo se estaba burlando de un senador del Verde, yo creo que es parte de lo que le ha molestado a los aliados de Morena, ese trato, ese desprecio, esa burla y esa sorna permanente a ellos, ¿no? El no tomarlos en cuenta, el burlarse, y yo creo que eso es parte de lo que hoy los tiene pues distanciados y con un conflicto interno de cómo procesar la reforma. Porque hay temas, yo creo, otra vez, yo te lo decía hace unos momentos, y lo decía Maínez respecto al alcalde de Tequila, y lo decía con responsabilidad. El tema más allá, el tema de la reforma, pues yo creo que lo más grave es cuando se distorsiona el sistema a tal nivel que tienes a criminales en los lugares donde deben estar los gobernantes. Pues eso tendría que ser un objetivo, es decir, ¿cómo le hacemos como país para que eso no ocurra? ¿Cuáles son los mejores modelos a nivel internacional? ¿Qué dice la academia? ¿Qué dicen los expertos? Para discutirlo. Me sorprende que ahorita dentro de las propuestas que tuvo Arturo no mencionó ese tema. Porque, por ejemplo, pues él dice estar más cercano a la gente. Bueno, pues ellos que ganaron
muchos distritos de mayoría. A mí me sorprende nuevamente que en una agenda como las 40 horas, que afectaría a millones de personas, pues ellos estén votando como quieran. Y por un solo día de descanso y no dos, como quiere la mayoría de la gente. Si fuera verdaderamente representativo, estarían votando por 2 días de descanso y no solamente por uno. Entonces me parece que aunque hay muchos temas que se pueden discutir, otra vez adelante, yo no voy a especular tema por tema porque no hay, a O sea, veces llega hay Arturo que y dice esto, esperar. luego dicen, luego le van a cambiar, Sí, luego van a decir que esta otra es buena idea. hay que Entonces yo esperar. creo que vamos a esperar a ver qué Muy- dicen, pero me parece que la idea de maltratar a sus aliados no es una buena idea. Bueno, nos tenemos que ir. Arturo, solamente, ¿tienes algún comentario? No sé si ya tienes el libro de Julio Scherer. Ya lo tengo, lo voy a leer, ¿no? Va a ser interesante echarle una leidita, me lo hicieron llegar, Bueno, pero ¿no? es- A es- ver de qué trata. estás muy informado y ya sabes un poco lo que, He lo visto que las ya sé. opiniones, los Ujú. medios de comunicación y lo que se ha mencionado un poco, ¿no? ¿Tienes opinión? No, esperemos, no voy a opinar, además, como vocero de un grupo parlamentario, ¿para qué opino sobre un tema que es mucho más editorial, que no conozco, ¿no? Prefiero leerlo antes de opinar. Y nada más, para mencionarlo, Adela, no es una afrenta contra el senador Melgar. O sea, simple y sencillamente me parece que los posicionamientos deben de ser institucionales. O sea, yo entiendo que de pronto haya un posicionamiento a lo mejor de un diputado de Movimiento Ciudadano respecto a una cosa, pero el posicionamiento formal pues vendría de Juan, que es vicecoordinador, o de Ivonne, que es coordinadora de un grupo parlamentario, ¿no? Por eso un poquito mi ironía, ¿no? Porque reitero, ¿no? De pronto si sale un senador del Verde y da un punto de vista que está completamente encontrado con lo que está sucediendo verdaderamente, ¿no? Pues me parece que no es relevante. ¿Por qué? Porque institucionalmente Carlos Puente ha estado en esas mesas de negociación, Reginaldo Sandoval ha estado en esas mesas de negociación y ambos son los coordinadores de sus grupos parlamentarios. Deberíamos estar más atentos de lo que opinan ellos y no de lo que opina pues, un senador con un punto de vista que es respetable, pero que me parece que no refleja lo que posiciona el propio Partido Verde Ecologista. Pues vamos a ver, porque sí trascendió que se pararon de la mesa ayer, debe ser entonces la No, postura de los partidos, ¿no? no se pararon de la mesa, eso también fue rollo, ¿eh? No se Así, pararon. No, eso yo te lo digo, te lo confirmo de primera mano, en lo absoluto. ya. Estamos de la mano, trabajando juntas, juntos, con una enorme felicidad, así como la que yo te veo hoy, Adela. Esa Muchas felicidad gracias. Siempre, eh, siempre, 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 a pesar de todo, a pesar de todo, los días martes, ¿no? siempre. Los disfruto mucho. Muchas gracias a los dos. Gracias, Nos faltó, gracias nos Arturo. faltó Cepeda, pero pues Sí, ahora no hombre, nos falta. pero el próximo martes nos desquitamos. Gracias, Más Juan. objetivos. Muchas Gracias, gracias, Adela. gracias. Oigan, todos nosotros que somos creadores de contenido hay que tener atención porque se informó que YouTube no va a permitir que la inteligencia artificial gane más terreno en su plataforma. Entonces va a premiar ahora los contenidos que sean de creación 100% humana, como los nuestros. ¿De qué se trata, Juan Guevara? Si usted tiene contenido en YouTube o genera contenido en YouTube, esto le interesa. A partir de este mes, YouTube ha tomado la decisión de cambiar su algoritmo y este algoritmo va a premiar el contenido 100% humano y va a inhibir y castigar al contenido que esté creado 100% con inteligencia artificial.